El incidente de la UNRWA esencialmente permite la evasión de órdenes directas mediante la implicación de las acciones de otros estados. Esto significa que el genocidio continúa, pero no directamente a través de Israel. En cambio, es a través de otros estados. Cuando se requiera que Israel informe de vuelta a la CIJOCA en un mes, no incluirá las acciones realizadas por estos aliados que efectivamente conducen a la hambruna de los palestinos. Esto se debe a la disolución de la UNRWA y la subsiguiente retención de fondos. Hello everybody. This is Pascal and Hola a todos, soy Pascal. La guerra genocida en Gaza continúa mientras hablamos, y cientos de palestinos mueren diariamente a causa de las masacres cometidas por Israel. El pasado viernes, incluso la Corte Internacional de Justicia, el órgano judicial más alto de las Naciones Unidas, dictaminó que hay pruebas creíbles para temer que Israel podría estar en medio de la comisión de un genocidio. Esto llevó a la Corte a mandatar medidas provisionales que exigen a Israel asegurar que la muerte masiva no continúe ocurriendo. Sin embargo, el mismo día, Israel acusar a 12 empleados de la UNRWA, la organización de la ONU principalmente responsable de entregar ayuda humanitaria a Gaza, de complicidad en el ataque del 7 de octubre. Esta acusación ha llevado a que Estados Unidos, el Reino Unido y otros 7 países europeos suspendan todo financiamiento para la Organización de Socorro, una organización que, debo recordar, emplea a 13,000 personas y es la única que potencialmente puede evitar que una hambruna y enfermedades maten a más civiles de manera indiscriminada. Esta situación es más allá de cruel, es pura injusticia. Para discutir esta terrible situación de derechos humanos, tengo conmigo al Dr. Ilias Bantekas, el hombre que escribió el libro de texto de Cambridge sobre derechos humanos que uso en mis clases. El Dr. Bantekas es profesor de Derecho Transnacional en la Universidad Hamid bin Khalifa en Doha, Qatar. Ha escrito más de 200 artículos revisados por pares en las mejores revistas de derecho internacional del mundo, y sus libros han sido publicados por las editoriales de las universidades de Oxford y Cambridge, que son las mejores en nuestro campo. Dr. Bantekas, muchas gracias por conectarse en línea. Gracias. Dr. Bantekas, antes de hacerle preguntas específicas, ¿podría contarnos cómo está interpretando lo que está ocurriendo actualmente en Gaza a nivel de la ONU y lo que estamos presenciando? ¿Es esta situación comparable con algo que haya visto antes en su carrera? No, quiero decir, estamos presenciando un genocidio que está siendo televisado. Y vemos la doble moral de Occidente. Si el genocidio no fuera suficiente, ahora tenemos este incidente con la UNRWA, que es efectivamente la identidad de los palestinos. Los abuelos, los padres y los hijos de aquellos que enfrentaron la catástrofe en 1948 y que desean identificarse como refugiados o como desplazados internos de sus hogares. Necesitan esta designación para que su identidad quede registrada en la historia. Lo que Israel quiere hacer y ha estado intentando hacer durante mucho tiempo es negar el papel de la UNRWA, desmantelarla y que una organización como la ACNUR los etiquete como refugiados generales o individuos apátridas. Esto es más trágico que el genocidio en sí porque busca despojar a los palestinos de su identidad como refugiados dentro de su propia tierra. Los ataques contra la UNRWA no son nuevos. Israel ha declarado anteriormente que esta organización es una espina en su costado. ¿Puedes explicar por qué la UNRWA es responsable de llevar a cabo los esfuerzos de ayuda humanitaria en lugar del ACNUR? Después de 1948, hubo un problema crítico con la población palestina local siendo efectivamente forzada a salir de sus hogares. Para abordar esto, las Naciones Unidas establecieron la UNRWA con el objetivo de facilitar la supervivencia de los palestinos dentro de los territorios que ocupaban. La ACNUR entró en existencia unos 5 o 6 años más tarde, siguiendo la adopción de la Convención sobre Refugiados. Inicialmente atendía a refugiados de la Segunda Guerra Mundial, no de la Primera Guerra Mundial. Con un protocolo subsiguiente en 1967,
Su mandato se expandió para incluir a toda persona refugiada alrededor del mundo. Por lo tanto, la UNRWA es efectivamente el predecesor de toda convención sobre refugiados y es específica para los palestinos. Bajo la Convención de Ginebra relativa al Estatuto de los Refugiados, los palestinos podrían no estar incluidos porque son personas que huyeron de su lugar habitual de residencia debido al temor a la persecución. Sin embargo, los palestinos han permanecido dentro de su territorio bajo un régimen que ha sido descrito como apartheid. Son desplazados internos, pero no necesariamente serían clasificados como refugiados bajo la Convención de Refugiados. Así, la UNRWA no solo sirve como un mecanismo para la protección de estas personas, sino también como un punto de referencia para su identidad como individuos desplazados de sus hogares, pero viviendo dentro de ese territorio. Si este ataque a la UNRWA once es inriktat till vad det är kandidaturverkligt tema, smantkist hemligt tan av en campaign referuet stat befods international. Ese es el caso. Exactamente. El resultado de esto sería que se convertirían en personas apátridas, al igual que los beduinos en Kuwait y demás, que no son necesariamente reconocidos por su estado y realmente no tienen el estatus de ciudadanos. Como resultado, podrían ser tratados de cualquier manera. Idealmente, Israel querría deshacerse de los palestinos en Gaza para que no pudieran regresar. Se convertirían en personas apátridas sin el derecho a regresar, que es precisamente lo que los palestinos quieren evitar. Desean mantener el estatus de refugiados o personas que tienen derecho a regresar. Si la UNRWA se disuelve, quedarían como individuos apátridas sin ninguna tierra a la que regresar. Y eso es exactamente el resultado que no quieren. ¿Acaso esta situación entera no va directamente en contra de lo dictaminado por la Corte Internacional de Justicia, que el viernes resolvió que Israel debe asegurarse de que ya no ocurran más muertes masivas? Está claro. Estábamos al tanto de la situación con la UNRWA después de los ataques del 8 de octubre. Sin embargo, Israel y sus aliados decidieron mantener la ambigüedad, posiblemente en anticipación a una orden de la Corte Internacional de Justicia. Su objetivo era crear confusión y socavar la directiva de la CIJ. Este enfoque es un claro ejemplo de doble rasero y contradice directamente la orden emitida por la CIJ. La sentencia de la CIJ fue sorprendente en varios niveles. Primero, discutamos el hecho de que el tribunal se declaró competente. Afirmó que el caso claramente cae bajo la Convención de Genocidio y que hay motivos razonables para creer que podría estar ocurriendo un genocidio. El tribunal también emitió medidas provisionales. Sin embargo, estas medidas no incluyeron lo que Sudáfrica solicitó, que era un llamado directo a un alto al fuego. Esto fue decepcionante para mí, pero tengo curiosidad por tu interpretación de esa parte de la sentencia. Es una buena pregunta, Pascal. Antes de abordarla, permíteme decir que la orden está dirigida a Israel y en cierta medida a Hamás, aunque en menor grado. Sin embargo, no está dirigida a los aliados de Israel. El incidente de la UNRWA es efectivamente una forma de eludir la orden a través de las acciones de otros estados. Esto significa cometer genocidio y continuar con el genocidio, pero no directamente a través de Israel, sino a través de otros estados. Entonces, cuando Israel tenga que informar de nuevo al CIJ en un mes, no estará informando sobre las acciones tomadas por estos otros aliados que están efectivamente matando de hambre a los palestinos debido a la disolución de la UNRWA y la retención de fondos. Volviendo a tu pregunta, en la historia del CIJ, nunca hemos visto una orden o un fallo que justifique completamente o conceda cada reclamo hecho por un solicitante. Si lo hiciera, correría el riesgo de alienar al otro lado y a sus aliados del tribunal. El tribunal siempre es consciente de esto. Estamos en una era de proliferación de cortes y tribunales internacionales, y no es impensable que un tribunal simplemente deje de existir un día. Vimos esto con el Tribunal de la Comunidad de Desarrollo de África Austral, que fue completamente disuelto de la noche a la mañana porque Zimbabue no estuvo de acuerdo con uno de sus fallos.
Entonces, creo que el tribunal se inclina hacia Palestina, pero sin usar la palabra alto al fuego y sin asumir completamente la solicitud de Sudáfrica. Pero en mi opinión, realmente no hace una diferencia. Acusar a un país de cometer un genocidio en curso es una acusación grave, y está claro que el genocidio no se detendrá solo por una orden de alto al fuego. La acusación de genocidio por sí sola es lo suficientemente significativa, con implicaciones políticas y legales sustanciales. The other fascinating thing to me Lo otro fascinante para mí fue que había 17 jueces en el panel, ¿verdad? Estaban los 15 permanentes, más uno nombrado por Israel y otro por Sudáfrica, según los procedimientos. Las decisiones o las medidas sobre las que votó el tribunal se informaron, incluyendo quién votó por qué. La mayoría de las 6 o 7 medidas se votaron por 15-2, y algunas incluso por 16-1, lo que incluyó al juez nombrado por Israel, votando junto a sus colegas y realmente acordando que se necesitaban medidas provisionales. Esto sugiere que el juez también reconoce que probablemente está ocurriendo un genocidio, o al menos que hay motivos razonables para creer que está sucediendo un genocidio. ¿Es esa una interpretación justa? ¿Y crees que este mandato tan fuerte tiene alguna implicación futura para casos legales contra Israel? has any future implications for legal cases against Israel. Sí, creo que esto es muy vergonzoso para Israel. Quiero decir, incluso su propio juez votó a favor de 2 de las 6 medidas provisionales y reconoció que hay un caso de genocidio. Y tengo que ser honesto, no creo que Israel esperara eso, porque Ehud Barak es un juez muy experimentado en Israel, miembro de la Corte Suprema. Ha dictaminado a favor del hecho de que Gaza estaba bajo una ocupación y por lo tanto Israel tenía obligaciones de derechos humanos hacia Gaza. Esto fue en el caso Basuni. Pero por supuesto también es el mismo juez que permitió que se llevaran a cabo asentamientos ilegales en Cisjordania. Así que es un poco controvertido, pero diría que en general él es un estándar y es un muy buen juez y alguien que, bajo las circunstancias, es menos parcial de lo que podríamos esperar. La otra jueza, que no votó a favor, era alguien que no sabría que existía si no me hubieran dado su nombre. No hay nada extraordinario sobre su carrera o su erudición. Y por lo que entiendo, pertenece a un grupo evangélico extremo que cree que el Armagedón está cerca y por lo tanto Israel debería tener la tierra prometida. Sus comentarios eran, ya sabes, como algo sacado del examen fallido de un estudiante de primer año de Derecho Internacional. Afirmó que esto es una disputa política, no legal. Pero ¿cómo es eso posible cuando la Corte Internacional de Justicia ha definido claramente lo que constituye una disputa legal desde el caso de las concesiones de Mavromatis en Palestina? Aquí tenemos un desacuerdo sobre la Convención del Genocidio, sobre un tratado. Esto es claramente una disputa legal, incluso si tiene connotaciones políticas. Tienes razón en que las implicaciones para Israel de una orden con una mayoría tan significativa son sustanciales. Los parlamentos ahora tendrían dificultades para permitir ayuda, ya sea militar o financiera, a Israel, e incluso quizás las exportaciones. Podría haber a estados individuales imponiendo sanciones contra Israel, aunque será difícil para ellos convencer a Estados Unidos. Through secciones. Onores cortarita en el latter through territory nors espazextet de Afri y quizás exclus harart en crufarita plementor huitin universai. Ni que su fortuna en Europa. ¿Qué significa eso, jurisdicción universal? ¿Podrías explicarlo? Sí. Entonces, la jurisdicción universal significa que cualquier país del mundo tiene el derecho de acusar a individuos acusados de cometer crímenes internacionales graves, como crímenes contra la humanidad, violaciones graves de las convenciones de Ginebra y genocidio. Este derecho existe independientemente de cualquier vínculo entre el país y los delincuentes o el delito en sí. Hemos visto que esto sucede en Europa, por ejemplo, a finales de los años 90 y principios de los 2000, con respecto a personas acusadas de estos crímenes en la antigua Yugoslavia y Ruanda. Ocurrió en un grado significativo, especialmente cuando Bélgica adoptó su ley de 1993 sobre la jurisdicción universal,
lo que llevó a la acusación de varias personas. Así que es plausible que esto suceda. Esto permitiría a los países afirmar jurisdicción universal, lo que podría llevar a un grupo a acusar a Netanyahu de crímenes de guerra. En consecuencia, podría ser condenado por crímenes de guerra en ausencia en ese país. Esto le impediría viajar allí, ya que le estaría prohibido. Exactamente. Exactamente. Y por supuesto en Europa, si hay una sola acusación, incluso en ausencia, aunque no estoy seguro de si las acusaciones en ausencia todavía ocurren en Europa, tendría que investigarlo. Pero si eso sucede, tenemos la Orden Europea de Detención. E incluso si no hay una acusación, Justization de Gemberoltager thuren ut the top private and a better brains the prayer and it is solstank like stet leistustes membros. Sin tan exageración por mis evidencia en modo setting en fed adicional. Esto significa que si examinamos el desorden actual en Europa, y si el país más razonable, digamos Irlanda, decidiera implementar jurisdicción universal y obtener una orden de arresto, podría obligar a los demás países a seguir su ejemplo. Sí. Sí, bajo los términos de la Orden Europea de Detención y Entrega, y ha pasado un número de años desde que estudié esto, pero si recuerdo correctamente, no hay motivos para rechazar la extradición porque hay un nivel de confianza dentro de la Unión Europea. Por lo tanto, realmente no puedes argumentar en contra. ¿Qué motivos podrían haber? No hay ninguno. Así que es vergonzoso si un Estado no logra extraditar al acusado. Pero más allá del aspecto criminal, también está el elemento del agravio. La gente en Europa o en cualquier parte del mundo puede acusar a un funcionario israelí de actos ilícitos. Incluso si no hay jurisdicción penal o caso criminal contra el acusado, todavía puede haber un elemento de agravio. Esto significa pedir daños y perjuicios a esos individuos y, como consecuencia, potencialmente congelar activos israelíes en ese país. Entonces, ¿crees que este tipo de cosas no ha ocurrido aún porque la CIEJA no ha emitido un fallo? Pero ahora que lo tenemos, es más probable que los países comiencen a seguir ese camino, especialmente países como Sudáfrica y otros lugares humanitarios en la Tierra. Podría ser. Quiero decir, ¿cuántos activos israelíes hay en Sudáfrica? No creo que haya muchos, especialmente privados. Entonces, no pueden ir tras esos. Sin embargo, recientemente he visto que ha habido al menos una demanda en Los Ángeles contra Biden por complicidad en genocidio por parte de Israel. Así que puedes ser tan imaginativo como quieras con este tipo de cosas. Cierto. Estoy seguro de que habrá demandas contra funcionarios israelíes. Y estoy seguro de que otros presentarán demandas contra Hamas, pero Hamas no tiene activos en ninguna parte. Sin embargo, no descartaría que Estados Unidos intente vincular a individuos que no le gustan con Hamas y decir, tus activos pueden ser confiscados. Pero esto va a ser un juego a largo plazo con demandas en jurisdicciones importantes. Pero es un juego que empodera a ciertos grupos de derechos humanos en el terreno, ¿verdad? Quiero decir, no necesita ser un Estado para presentar estas acusaciones contra Israel. Puede ser una ONG y quizás utilizar la jurisdicción universal. Percibo que un aspecto de toda esta horrenda atrocidad que está ocurriendo también está conectado con el estatus de las Naciones Unidas. Hemos visto que la ONU no apoyó a Israel y no lo reivindicó una y otra vez, desde el principio. Después de unas 4 o 5 semanas, creo que el secretario general de la ONU dijo que los ataques no ocurrieron en el vacío. Eso realmente enfureció mucho a Netanyahu. Y ahora, la Corte Internacional de Justicia, que es otro órgano de la ONU, en realidad está tomando partido por los palestinos. ¿Crees que lo que estamos viendo ahora también está empezando a ser un ataque al propio sistema de la ONU? Israel ha dejado claro desde el principio, no solo por este evento, sino en general,
que no confía en la ONU como institución. Este sentimiento ha sido evidente desde principios de los años 2000, particularmente con el nombramiento del equipo investigador para la Operación Plomo Fundido. Cabe destacar que uno de los miembros de ese equipo era judío, el juez sudafricano Richard Goldstone. La antipatía e incluso el odio de Israel hacia la ONU no está oculto. Sin embargo, es muy selectivo. Cuando la ONU actúa a favor de Israel, tiende a permanecer en silencio. No obstante, Israel está generalmente en contra de la existencia de la ONU. Hay dos instituciones de la ONU que Israel desagrada particularmente: la UNRWA, que Israel desearía desmantelar si fuera posible, y el Relator Especial de la ONU sobre los derechos en los territorios palestinos ocupados, un término con el que Israel no está de acuerdo. Israel cree que el concepto de territorios ocupados es inválido y que la posición del Relator Especial no debería existir. Además, la Asamblea General, dominada por estados liberales con un historial de colonialismo, no trabaja a favor de Israel, especialmente dentro del sur global. Los países de la UE tienden a ser ambivalentes, cambiando sus posiciones dependiendo de las circunstancias. Por lo tanto, está bastante claro que de SWOR perste de existir. Israel would like the UN to go away. That's absolutely for sure. And can you in any way explain to yourself how it is that ¿Puedes explicar cómo es que tantos países europeos simplemente están aceptando las afirmaciones de Israel? El espacio legal parece proporcionar un campo de juego equitativo y está funcionando como debería. Sin embargo, el espacio mediático en Europa es actualmente horrendo. ¿Puedes dar sentido a este doble rasero e hipocresía que ya has mencionado? ¿De dónde proviene? explain to yourself how this double standard and this hypocrisy that you already talked about, where this is coming from? Well, the Israeli propaganda machine is La máquina de propaganda israelí es vasta, y creo que la gente en Europa no es realmente consciente de lo extensa que es. during the war now. Para dar un ejemplo, durante el reciente conflicto en Gaza, ha habido informes de un número significativo de periodistas de Al Jazeera asesinados. I mean, that's just that. Los números mencionados oscilan entre 1.600 y 1.900, lo cual es asombroso y parece casi increíble. And in 2 years. Es bien sabido que Israel ha tenido como objetivo a periodistas de Al Jazeera en el pasado. And so she Por ejemplo, hace 2 años, Shireen Abu Akleh, quien era cristiana, estaba cubriendo un evento cuando fue disparada en la cabeza por francotiradores israelíes. Israel declaró que no investigarían el incidente, lo cual es una respuesta típica de su parte. Entonces, cuando un ejército asesina a un reportero, apenas aparece en las noticias. Hace unos años, Al Jazeera llevó a cabo una investigación en la que infiltraron un grupo de presión en el Reino Unido y posiblemente también en Estados Unidos. Como resultado de esta operación, filmaron en secreto una serie de discusiones. Israel y Estados Unidos intervinieron personalmente el día antes de que las imágenes estuvieran programadas para ser transmitidas para evitar que se emitieran. The day before this was out to stop it from being aired. I'm not sure what happened after that. I just was watching the No estoy seguro de qué pasó después de eso. Solo estaba viendo una parte esta mañana. Una de las cosas que surgieron de esto fue que estos grupos de presión estaban apuntando a miembros del Parlamento del Reino Unido para desacreditarlos, no para hacerles daño físico, sino para manchar sus reputaciones con cualquier acusación y así removerlos del cargo. Uno de los líderes del grupo de presión lo dejó claro, en broma, por supuesto, sobre lo fácil que es. Dijo que estaban utilizando el término antisemitismo para nublar toda discusión sobre Israel. Así que esto es, el antisemitismo se convierte en una herramienta que puedes usar contra cualquiera, simplemente para detener cualquier crítica hacia Israel. Vemos esto en Estados Unidos y en todas partes. Como resultado, los periodistas en el Reino Unido y Europa tienen miedo de informar ciertas cosas. Los medios están dominados por esta propaganda y, por lo tanto, simplemente no veo una salida, excepto por los medios independientes en Internet. media on the internet. And the situation must be different though. La situación debe ser diferente. Sin embargo, ya que estás en Qatar, que se encuentra en el mundo árabe, ¿cuál es el ambiente en Qatar con respecto a lo que está sucediendo? Uno de mis amigos iraníes me dijo que algunos iraníes odian tanto a su propio gobierno que ven cualquier cosa en su contra como algo positivo. También mencionó, y no puedo verificarlo por mí mismo, que hay un grupo significativo en Irán
que no cree que Israel esté equivocado. Creen que los problemas palestinos son problemas palestinos y no problemas iraníes. Simplemente no quieren guerra con menos. Eso es todo. Entonces, ¿cuál es el sentimiento en Qatar? So leave it at that. What's the feeling in Qatar? I mean, maybe I should say for your viewers that Quiero decir, tal vez debería aclarar para sus espectadores que el Golfo, en términos generales, a diferencia del norte de África, es un lugar de considerable sofisticación. Es una sociedad muy moderna, donde la gente se enfrenta a problemas contemporáneos de una manera muy similar a como lo hacen las personas en Nueva York. Así que hasta cierto punto es una sociedad progresista, aunque hay algo de conservadurismo. Esto es cierto en todo el Golfo. La gente aquí tiene un interés significativo en lo que está sucediendo en su región. Desean la paz porque tienen mucho que perder sin ella. Dentro de este contexto, Qatar está desempeñando un papel líder en la mediación, pero solo vemos la punta del iceberg. Ahora, en cuanto a las conversaciones entre Israel, Qatar y Hamas, ¿cómo surgieron? Bueno, en 2012, Estados Unidos, como aliado estratégico de Qatar, efectivamente exigió, aunque uno podría decir solicitó, que Qatar albergara dos organizaciones en Doha, los talibanes y Hamas. Y por supuesto, cuando Estados Unidos hace tal solicitud, Israel tiene que estar de acuerdo. Esto no está fuera del control de Israel. Con los talibanes, Qatar medió entre ellos porque estaba claro, incluso desde 2012, que los talibanes eventualmente tomarían el poder. Estados Unidos se dio cuenta de esto. Era inevitable. Un año antes de la caída del Talibán, el acuerdo entre Estados Unidos y el Talibán fue mediado por Qatar. Todos se quedaron en shock cuando el Talibán tomó el poder. En las noticias, CNN preguntaba, ¿cómo sucedió esto? Estados Unidos había conocido la posibilidad de esta situación durante 10 años. No fue algo que sucediera de la noche a la mañana. Estados Unidos buscaba una forma de salir que no resultara en otra situación como la de Somalia o Mogadiscio. La estrategia de salida funcionó bien, no hubo bajas. Aunque ISIS intervino al final, el Talibán intentó proteger a los estadounidenses mientras se iban. Esto estaba de acuerdo con el acuerdo entre Estados Unidos y el Talibán. La situación con Hamas fue similar. Para 2012, Estados Unidos había designado a Hamas como una organización terrorista, lo que significaba comunicación directa no era posible. La única forma de interactuar con ellos era a través de un mediador independiente de terceros, que era Qatar. Qatar asumió este papel y el arreglo demostró ser efectivo. Ahora, Israel intenta afirmar que Qatar apoya a terroristas. Sin embargo, fue a través de Estados Unidos que Israel acordó albergar a Hamas en Doha para que pudieran comunicarse con ellos en caso de una crisis. A pesar de esto, Israel intenta manipular la narrativa a su favor, involucrando UNRWA och bevrängseln här Sigurd med hammern, där stämmes. Un colega de Responsible Statecraft recientemente redactó un texto sobre la actual presión sobre Qatar. El texto sugiere que Qatar está siendo presionado no para cambiar de bando, sino para expulsar a Hamas, elegir un lado y dejar de ser mediador. ¿Crees que esto está sucediendo? ¿O todavía hay interés por parte de los estadounidenses y los israelíes de alguna manera comunicarse con su archienemigo a través de Qatar? Creo que Qatar no tenía interés en ser anfitrión de Hamas. Quiero decir, Qatar intenta ser un mediador global. Su oficina de relaciones exteriores es una organización enorme y compleja, comparable en tamaño a las de países como Francia, pero no tenía interés en acoger a Hamas. La única manera de que Hamas se vaya es si Estados Unidos solicita su expulsión. Si eso no sucede, entonces Hamas se queda porque sirve a los intereses de Estados Unidos. También está en el interés de Israel que Hamas permanezca. Vimos con la presencia de los talibanes aquí que su toma de poder pacífica en Afganistán llevó al fin de la guerra, no más bajas, y se restauró una paz relativa en el país. Creo que es del interés de Estados Unidos buscar una solución de dos estados, tal vez no inmediatamente, pero finalmente será necesario por el bien de Israel y la paz y seguridad regionales. Para que esa solución surja, Hamas debe ser partverdadest y su presencia dure en force.
that solution to come about. But right now, the whole En este momento, el aluvión mediático y la narrativa de Israel sugieren que lucharán hasta que el último miembro de Hamas esté muerto. Eso es lo que están diciendo. Quieren matar a cada uno de ellos. Luego se preguntan por qué Hamas no se rinde. La narrativa oficial es la erradicación completa de Hamas. Aseguran que Hamas está separado del pueblo palestino. Dicen que quieren eliminar a todos los miembros de Hamas, pero no dañar a los civiles. Sabemos que esta afirmación es, sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿por qué, en un nivel político real, quieren mantener a algunos miembros de Hamas en su lugar e incluso tenerlos en Qatar? ¿Por qué es eso? there and in place and actually have them in Qatar? Why? La política debería ser un juego a largo plazo, no solo enfocado en una visión a corto plazo, ¿verdad? Nunca sabes cuándo podrías necesitar discutir algo con tu peor enemigo. Actualmente Hamas ha tomado 130 rehenes, si es que ese sigue siendo el número correcto. Por lo tanto, necesitas ser capaz de traerlos de vuelta de alguna manera. Necesitas ser capaz de acordar un alto al fuego con Hamas. No puedes negociar por constante. Es por esto que Hamas sigue en una parte importante en las negociaciones. Entonces, ¿cómo ves tú? As a, as a Political party actor. to negotiations. So do you view the genocide that's being committed right now? ¿Crees que el genocidio que se está cometiendo actualmente forma parte de un plan a largo plazo por parte de Israel? I mean, Parece que su probable objetivo es hacer que la situación sea tan horrendamente mala que una vez que Egipto acceda a abrir la frontera, todos huirán. Egypt ¿Ese es el objetivo a largo plazo, en tu opinión? will just run. Do you think that's the long-term goal? Just to give a background to your viewers. Para darle a sus espectadores algo de contexto, Gaza es una pequeña área con 2 millones de personas. Está en muy malas condiciones. La gente ya vivía en condiciones precarias incluso antes de la guerra. No es un lugar agradable para vivir. Está superpoblado y hay escasez de agua, comida y otras necesidades básicas. A pesar de esto, la gente allí podría irse y vivir en cualquier lugar para tener una vida decente, pero eligen quedarse para evitar convertirse en apátridas y mantener su derecho a regresar a su país. No hay otra razón para quedarse. Son individuos talentosos. Vemos a muchos palestinos hábiles alrededor del mundo, incluyendo académicos, abogados e ingenieros. Pero eligen quedarse en Gaza. Creo que sus espectadores entenderán eso. La situación en Cisjordania es similar. La gente podría pensar que no es tan mala como en Gaza, porque no es bombardeada tan frecuentemente, pero aún es peligrosa. Los colonos pueden entrar en las casas palestinas, dañar a los residentes y tomar sus granjas y casas. La gente en Cisjordania se queda por las mismas razones que en Gaza, para evitar convertirse en apátridas y para preservar su derecho a regresar. Creo que este contexto es importante. Me disculpo, pero olvidé la primera parte de su pregunta, Pascal. This is important as a context. I forgot the first part of your question, Pascal. What was it? The question was, La pregunta era si crees que Israel será capaz de infligir tanto daño que los supervivientes huirán. survive, will flee, will go. You can see now. Ahora puedes ver que si la gente quisiera cruzar de Rafah a Egipto, podrían hacerlo. ¿Quién va a detenerlos? No es como si el ejército egipcio fuera a entrar y matarlos. Ese no es el caso. Ellos no harían eso. Así que hay una razón por la que no están cruzando. Es porque creen que incluso si se quedan allí entre los escombros, finalmente volverán, tomarán los ladrillos y el mortero e intentarán construir algo que se asemeje a una choza. Se quedarán allí. Ese es el objetivo de esta gente, permanecer en sus hogares. Por supuesto, Israel quiere erradicar eso, y es una oportunidad para ellos. Hay una razón por la que se les acusa de cometer genocidio. Es para poder expulsar a los palestinos de Gaza y tomar la tierra, una estrategia que han estado empleando durante los últimos 75 años. Saben que funciona. Si tomas territorio, incluso si está anexado y pertenece a alguien más, poco a poco lo ocupas un poco más, expulsas a la gente y lo haces étnicamente judío para que nadie pueda regresar. Esta estrategia ha funcionado porque ha sido respaldada por Estados Unidos, el Reino Unido y sus aliados. Esta fue una oportunidad de oro para erradicar a los palestinos de Gaza, al menos. Y dentro de 20 años, supongo que eso sucederá también en Cisjordania.
suppose that will happen in the West Bank as well. Yeah. Sí, es un proceso muy lento de limpieza étnica que ha estado en curso durante 75 años. Y ahora mismo estamos presenciando un pico de eso, ¿verdad? Tengo que enseñar una clase sobre derechos humanos a partir de abril, y es desalentador. Todavía tenemos una oportunidad de que esto funcione. Quiero decir, escribiste un libro de texto maravilloso, y realmente quiero creer que todas las disposiciones y precedentes finalmente ayudarán a los palestinos a lograr justicia. Pero en este momento, parece increíblemente sombrío. ¿Tienes esperanza de que los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario finalmente prevalezcan sobre esta cruel injusticia? Vindicate and win over this cruel injustice? Pascal, you're right. Es una crisis del derecho internacional y los derechos humanos. Vimos una crisis similar en 2001, después del 11 de septiembre, donde la idea predominante era matarlos a todos, meterlos en Guantánamo, quitarles sus derechos. Y este enfoque persistió durante mucho tiempo. Sin embargo, lo superamos. Necesita haber una cantidad significativa de activismo en el mundo. Tengo 53 años y cuando empecé en derechos humanos, todo se trataba de lo que decía la disposición y el tratado. Pero ahora los derechos humanos y el derecho internacional deben estar impregnados de política y activismo. Tiene que convertirse en parte de lo que los estudiantes hacen y aprenden. No pueden ser simplemente abogados secos que solo aprenden del texto y de lo que dictaminan las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ese no es el camino a seguir. Si los estudiantes se encuentran con un caso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como el reciente en Alemania, que involucraba a una organización que proporcionaba ayuda humanitaria a través de Hamas, necesitan entender las complejidades. El tribunal etiquetó a Hamas como una organización criminal, pero el dinero estaba destinado a ayuda humanitaria, ya que Hamas tiene tanto un ala militar como una política. El ala política es el único canal a través del cual la gente allí puede recibir alimentos, agua y educación. Tenemos que luchar contra este curso de acción que socava los derechos humanos. Los estudiantes deberían considerar cómo revertirían tal estado de cosas en su país. Podrían atraer la atención de los medios o participar en activismo ante los tribunales, entre otras estrategias. Hay formas de marcar la diferencia y deben ser proactivos para hacerlo. They can't do this all the time. Es cierto que existen mecanismos. Debemos aspirar a crear normas, no solo por la situación actual, sino para prevenir futuros incidentes. Dado que ya está ocurriendo un genocidio, es demasiado tarde para establecer normas para este caso en particular. Sin embargo, podemos usar esto como una oportunidad para fortalecer la integración del derecho internacional con el derecho nacional. Este parece ser el método más efectivo para ejercer presión sobre los políticos, asegurando que los tribunales nacionales puedan responsabilizar a los políticos locales por acciones que son altamente ilegales bajo el derecho internacional. Podemos disuadir tal comportamiento. Entonces, la pregunta es, ¿hay espacio para mejorar el sistema? Yeah. And I think, Sí, y creo que a la mayoría de los políticos les falta valor. Esa es realmente la realidad. La única manera de hacer que hagan cosas que normalmente no harían, de salir de su zona de confort, es evidente incluso en mi propio país, Grecia. Vemos a políticos de extrema derecha jugando la carta judía simplemente porque beneficia sus carreras. Estas son personas que eran neonazis hace 20 años y ahora hacen un espectáculo de respeto y rinden homenaje a los sobrevivientes del Holocausto. Muchos judíos alrededor del mundo, y creo que la mayoría, para ser honestos, están en contra de esto. Han visto el genocidio. Norman Finkelstein es un ejemplo destacado, pero no está solo. De hecho, no son los judíos quienes están a favor de esto. Son los evangélicos de derecha en Estados Unidos y grupos similares los que están completamente desinformados sobre lo que está sucediendo. Creo que necesitamos atacar filosóficamente, y con atacar me refiero a desafiar estas ideas y educar más a la gente. Estoy completamente de acuerdo. Y creo que esa es una muy buena manera de terminar la entrevista y mantener algo de esperanza para el futuro.
Elias Bantecas, muchas gracias por tomarte el tiempo hoy. very much for taking the time today. Gracias, Pascal, lo agradezco. Gracias.